Queremos calcular la fuerza electromotriz inducida entre dos puntos siguiendo la recta que los une, cuando los mismos se encuentran en una región de campo eléctrico inducido. En el video anterior realizamos el esquema que nos va a permitir expresar la integral de cálculo en función de una de las variables intervinientes y resolverla. Bien, llegamos entonces a la conclusión de que el campo que es tangente a una circunferencia centrada en la distribución cilíndrica, tiene una parte independiente de la posición que es función del tiempo y otra parte que depende inversamente, en forma inversamente proporcional a la distancia. Como definimos nuestro sistema de referencia, el 0 para las x en el punto A, el punto que estamos queriendo calcular el campo se encuentra a una distancia x y nos vamos a desplazar un elemento diferencial x, una distancia infinitesimal diferencial x, para poder calcular el incremento en la fuerza electromotriz inducida en este punto, y después vamos a hacer la integral entre a y b para ver la feria inducida total en el tramo. Entonces, como E depende de R, está el ángulo φ y está x, tendríamos que tratar de relacionar todas las variables. Acá he llamado con D mayúscula de la distancia del tramo al conductor, que en el caso de un cuadrado esto sería L sobre 2, si el circuito tiene forma de un cuadrado, pero bueno, hemos puesto una denominado con la letra D. Entonces, para poder expresar todo, por ejemplo, en función del ángulo φ, vemos que tenemos que elegir las variables, ya sea R de la E o la X, en función del ángulo φ. Entonces tendríamos que poner una constante, el ángulo φ y la variable. La relación sería, para R, con la constante D sobre R, es el seno de φ. O sea que D sobre R es el seno de φ. Entonces, E sub φ, que es A de t sobre R, A de t sobre R, en vez de sobre R, 1 sobre R tendría que ir seno φ sobre D. Seno φ sobre D. Para encontrar la relación de la X con el ángulo φ, vemos que cotangente del ángulo φ, la cotangente del ángulo φ, sería esta distancia, es x menos L sobre 2, es x menos L sobre 2 dividido D. La cotangente del ángulo φ es este pedacito que es x menos L sobre 2 dividido D. Diferencial, si queremos tomar diferencial x, tenemos que hacer el diferencial de la cotangente, o sea, la derivada de la cotangente de φ respecto de φ diferencial φ, y hacer la derivada del segundo miembro. Esto nos daría la derivada de la cotangente es menos la cosecante de φ diferencial φ, cosecante cuadrado de φ diferencial φ, por D igual a diferencial x. Una vez que hemos expresado el campo en función del ángulo y el diferencial de distancia también en función del ángulo, tenemos que reemplazarlo en la expresión integral para calcular la fuerza electromotriz entre A y B. La integral, habíamos dicho, de la componente de E sub φ por el seno de φ, en este caso sería A de t sobre D por el seno de φ. Esto multiplicado por el seno de φ, que habíamos visto era la proyección de este campo sobre esta distancia, o sea que esto es seno cuadrado de φ, por diferencial x, que es menos D por la cosecante cuadrada de φ diferencial φ.
Y esto integrado entre el punto A y el punto B, o sea, el punto A y el punto B, podríamos decir que A está a un ángulo φ sub 1 y el punto B a un ángulo φ sub 2. Entonces, para ir desde A hasta B tendríamos que integrar desde φ sub 1 hasta φ sub 2. Desde φ 1 hasta φ 2. Ahora, como la cosecante cuadrado es 1 sobre seno cuadrado, estos dos se pueden simplificar y D se simplifica con D. O sea que directamente la fuerza electromotriz entre A y B va a ser, acá tenemos un signo menos de la D, A de T por la integral de diferencial phi, que la integral de diferencial es phi, sería por phi sub 2 menos phi sub 1. O también lo podemos poner, este signo menos acá adentro, y sería A de T por phi 1 menos phi 2. Acá tenemos que ver que phi 1 es mayor que phi 2, entonces el ángulo es, el valor de este término es mayor que 0 y es positivo, la fn es positiva, o sea que evidentemente como el campo tiene la dirección del eje X positivo, si uno pone, si esto es conductor, si este camino fuese conductor y uno deja una carga libre, va a ser empujada por el campo en esta dirección, o sea que la fuerza electromotriz equivale a tener una FEM en este sentido, que va empujando cargas desde A hacia B, y su valor es A de T por phi 1 menos phi 2.